Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo programa o a este nuevo conversatorio desde el Centro UC de la Familia, en que estamos hablando y hemos venido hablando las semanas anteriores sobre el acompañamiento a las familias en ciertas etapas de la vida, en ciertos momentos en que es más necesario que estemos con ellos, que los acompañemos, que entendamos también los procesos que se viven y cómo esos procesos y esas circunstancias de la vida también afectan las propias dinámicas familiares, ¿no? En este día estamos acompañados por Mónica Gana y por Mario Insulza. Y el tema del día de hoy es el acompañamiento a las familias que están pasando por una situación de duelo, ¿no? Y en específico también vamos a conversar sobre la muerte de un hijo. El tema del duelo es mucho más amplio, ¿no? Pero cuando esto dice relación con un miembro de la familia tan especial como es un hijo, tiene características particulares. Yo les voy a presentar primero a nuestros invitados y luego ya vamos a empezar con las preguntas. En primer lugar, voy a partir por Mario Insulza, que es de la casa, ¿no? Es profesor de la Universidad Católica, de la Facultad de Teología, pero él, les voy a contar un poquito más, ingresó a la Orden Religiosa de la Compañía de Jesús en el año 96 y luego también tengo que referir que él es licenciado en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y también de la Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en teología en el Saint Serves, no sé si lo dije bien, de París, y un doctorado en teología en el Boston College de Estados Unidos. Actualmente trabaja en la Facultad de Teología, focalizando sus tareas en dos aspectos: docencia en los temas que investigó durante el doctorado y como director de formación general. Él es coautor además junto a Miley O, que es una profesora de la Facultad de Educación, del libro ¿A dónde van los que mueren? Que es un libro muy bonito que después a lo mejor Mario nos va a contar sobre él para explicarles a los niños qué es la muerte. Y también nos acompaña Mónica Gana. Mónica estudió Administración de Servicios, ¿no? En la Universidad de los Andes, tiene un diplomado en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez y una MP, un Advanced Management Program S de la Universidad de los Andes. Es diplomada en cuidados paliativos pediátricos de la Sociedad Colombiana de Pediatría y fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia. Ya Mónica nos va a contar un poquito más de esto, pero es una fundación que tiene más de 20 años y tiene un propósito muy especial, muy particular, y por eso la hemos invitado justamente a estar con nosotros. Además, pertenece a directorios de fundaciones y en este año se sumó al directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa a más de 250 instituciones sin fines de lucro. Y entonces me gustaría, bueno, aparte de darles la bienvenida y agradecerles poder estar esta tarde junto a nosotros, quisiera yo partir preguntándoles, ¿no? En un primer acercamiento a esto, a este fenómeno, a este hecho que bueno, nos acompaña a todos los seres humanos, que es la muerte, ¿no? Desde la experiencia de cada uno de ustedes, de las aproximaciones también disciplinarias de cada uno de ustedes, ¿cómo se logra que la muerte sea un tema al que nos aproximemos sin miedo ni resistencia? Una primera pregunta que yo creo que a todos nos surge, ¿no? Quizás de qué manera tenemos que mirar la muerte para que no nos produzca miedo ni resistencia. No sé, Mario o Mónica, ¿quién quisiera comenzar? No, Mónica, por favor. Muy bien. Difícil pregunta, porque yo creo que miedo y resistencia siempre va a haber un poco. Eh, Gracias. en mi experiencia, que yo soy alejada del mundo de los estudios en cuanto a la muerte, sino que todo es pura experiencia práctica, porque he acompañado por mi trabajo a familias, el curso de una enfermedad,
y cuando ese tratamiento no funciona, acompañarlo en lo que es el fin de vida y los cuidados paliativos. Siento que lo que acerca y quita miedo, o un poco de miedo, y más que quitar resistencia o disminuir la resistencia, es aceptar, es el conocer lo que viene, es hablar sobre lo que viene, es sacar mitos, derribar mitos, es hablar sobre lo que en verdad nos da miedo y ver si lo podemos resolver de alguna manera. La muerte está acompañada de mucho misterio, entonces hay muchas preguntas que probablemente yo desde mis posibilidades no puedo resolver, pero sí puedo acompañar esa sensación, y yo creo que lo que más sirve es escuchar, una escucha activa en que las personas puedan desahogarse y puedan decir a qué le tienen miedo, y hablar de la muerte sin ningún tapujo, y aceptar que la muerte va a llegar, y sobre todo cuando es la muerte de un hijo es muy duro. Entonces creo que pretender que no haya miedo ni resistencia es prácticamente imposible, pero sí se puede acercar un poquitito y disminuir. Muy bien. Mira, yo digo yo muy parecido, ¿ah? Es decir, que como pensar que uno de los eventos fundamentales de nuestra vida, quizá porque cuando nacemos no tenemos no tenemos cero conciencia, es decir, la experiencia es la debemos tener, pero debe ser el segundo evento más importante de toda nuestra existencia, como no sentir miedo o sentir resistencia o que justamente a uno como que le transpiren las manos, incluso pensar eso, yo creo que es como muy difícil, ¿sí? Ujú, ujú. Y justamente pensar que se puede suprimir eso, más bien como que suprimiría una experiencia como fundamentalmente humana y que nos define como seres humanos. Yo también lo quería, es decir, que para esto, para aproximarnos al tema, sobre todo si es con niños, es hablarlo antes. Y muy parecido a lo que dice Mónica, es decir, que es no solamente como hablarlo para decirle a alguien lo que tiene que pensar, hacer sentir, sino que preguntarle. Es decir, porque el miedo puede estar asociado a muchas cosas, puede estar asociado a dejar a alguien, sentir dolor en ese momento, no saber lo que va a pasar después, si va a pasar algo o no, si voy a poder seguir en contacto con mis seres queridos o no. Es decir, que el miedo a la muerte no solamente es como un miedo puntual a, como uno le puede tener miedo como a una cosa, sino porque tiene que ver con una experiencia que abarca todas las dimensiones de la existencia. Es como multiforme, es un miedo y un temor que produce, como que viene de distintos lados. Entonces, una de las cosas Ujú, que como que sugeriría yo, frente a tu pregunta de cómo conversarlo con los niños, justamente es conversarlo. Y no cuando ocurre el evento, sino ujú, que empezarlo a conversar como cualquier otro evento importante de la vida. Eso. ujú. Exactamente. Y claro, desde luego que mientras no se experimenta, sin duda también exige cierto esfuerzo de abstracción, ¿no? De pensar cómo esta muerte que va a llegar involucra no solamente un hecho puntual, sino que un proceso en el cual nos vamos a ver todos involucrados. Y desde esa perspectiva, cuando hablamos de los beneficios, ¿no? Por el contrario, entonces, ¿cómo esos beneficios de hablar y de anticiparse puede servirnos tanto para grandes como para chicos en una familia, ¿no? Como desde empezar a incorporarlo como un concepto también desde que los niños son pequeños y no esperar quizás llegar a una etapa más tardía en la vida para empezar a conversarlo. Tú, Mario, nos decías esto de que, Mm. como en el caso de los niños, porque la primera pregunta era más general, ¿no? Respecto de todos, pero en el caso de los más pequeños, ¿no? ¿Cómo comenzar desde una edad temprana a poder pensar en la muerte o quizás también tratar de representarnos qué es esto de la muerte? Es decir, yo lo plantearía como muy parecido a, quizá como para que yo dé ejemplo, es decir, si uno tiene que hablar con los niños o no, y desde cuándo sobre sexualidad. Es decir, que hay personas que se sienten muy cómodas hablando sobre ese tema con los niños, hay otros que se complican más,
hay algunas personas que les gustaría saber el momento exacto donde hay que decir y qué cosa decir respecto de tal cosa sobre, no sé, enamorarse, sobre qué partes del cuerpo es decir, de mí no pueden ser tocados por nadie, así como que nos gustaría como tener como un manual para eso y saber conversarlo con los niños. Pero digo, yo lo plantearía de la misma manera, es decir, que mientras sea una conversación como lo más normal posible, en donde uno pueda como recibir las preguntas que tienen los niños respecto de eso, y no solamente esperar un evento trágico, que puede ser no solamente la muerte de un abuelo o la muerte de un hermano, puede ser también la muerte de una mascota, puede ser como ver eso en, no sé, como en televisión, no tener que esperar ese momento para decir que, mira, este es un evento normal como de la existencia y que lo vamos a conversar no para prepararte y para que seas capaz como de aguantar el dolor que va a significar, sino más bien como de integrarlo como parte de la experiencia de la vida e incluso a hablar con los niños de que es un evento que porque produce separación y distancia, va a suponer tristeza, dolor, echar de menos. Así que con esto termino para darle la palabra inmediatamente a Mónica. Así que cuando digo yo que ojalá que se hable con los niños de manera cotidiana o no teniendo que esperar que pase algo grave para poder hablar con ellos, eso no es para simplemente como prepararlos frente a un dolor, entonces que cuando llegue la situación no les va a doler, sino más bien para hacerlos parte de una dimensión importante de la existencia y que por lo tanto tengan incluso como el vocabulario para poder decir las emociones que van a ir asociadas con ese evento, que en general es un evento triste, ¿sí? Muy triste. Está silenciada, Carolina. Estaba silenciada, sí. Sí. Eh, en tu experiencia esto, porque sí, y quizás a lo mejor tú con las personas que trabajas y quizás nos puedes contar un poquito más, quizás lo ven desde la otra vereda, ¿no? Eh, pero ¿cómo lo anticipamos en ese caso de manera práctica con los niños? Mira, yo mirándolo de manera general y sumándome un poco a lo que dice Mario, creo que nosotros como sociedad nos ahorraríamos mucho sufrimiento si habláramos de la muerte desde, así como hablamos del nacimiento, que el nacimiento todos conocemos, lo que pasa con el cuerpo cuando van a nacer, el canal del parto, lo que pasa con el cuerpo femenino, cómo se reproducen los seres humanos. Y resulta que de la muerte no sabemos nada, no sabemos nada ni siquiera de lo físico que ocurre cuando un cuerpo muere, cómo podemos morir, qué cosas hay que estar mirando. No sabemos porque no hablamos, porque nos da tanto miedo, nos da tanta pena, que, que a mí me pasa que hay amigas mías que el abuelo está muriendo y será normal que dejó de hacer pipí. O sea, hay tantas cosas gráficas que no sabemos. Entonces, ese desconocimiento nos aleja más aún a la muerte, cuando incluso es un proceso físico que si no involucramos los sentimientos, porque hablamos como del cuerpo, no lo sabemos. Entonces, por un lado estaría eso, que creo que eso nos acercaría un poco más, porque como en fondo es un evento fundamental de la vida y todos decimos, lo único que tenemos garantizado en la vida es que vamos a morir, pero igual no lo tenemos tan incorporado, porque si hablamos de Mm. la muerte nos da terror, o nos da pena, o preferimos no imaginarnos cuando muere un ser querido. Entonces, claro, asumirlo como un proceso natural, y que nos va a dar dolor sin duda, pero hay muchas aristas de la muerte que si nosotros las conocemos disminuimos el sufrimiento de todas maneras. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos acompañando a una familia con un niño? Es anticiparnos, es empezar a vivir el duelo anticipado. Entonces, si nosotros vemos que el niño ya se está acercando al fin de vida, empezamos a hablar de temas, proceso funerario, de qué quieren hacer, de cómo se visualizan sin él, y todo eso disminuye el sufrimiento. No vamos a nunca eliminar el dolor porque es imposible, pero sí hay ciertas cosas que aumentan el sufrimiento de una familia que está acompañando un fin de vida, que nosotros sí podemos resolver como acompañantes de esa familia. Ujú. Bueno, y tú justamente lo que estás refiriendo nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Cuando una familia, cuando un padre, una madre y el resto de la familia, por supuesto, porque esto no solamente lo viven los padres, enfrenta la muerte de un niño, de un hijo, ¿qué etapas son esperables en un proceso que lo más probable es que sea
largo, sea complejo y sea de muchas idas y venidas. ¿Qué sería, Mónica, en este caso, estas etapas esperables? Yo diría que las etapas del duelo de una familia o de unos padres con un niño son muy parecidas a las etapas del duelo, las que todos conocemos, que son las cinco etapas, o sea, al menos la que yo más manejo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y al final la aceptación. Ahí, en el fondo, dependiendo de cómo fue el proceso, porque en el fondo yo no acompaño a familias que un hijo muere en un accidente, por ejemplo, que sin duda es un duelo muy diferente a una familia que acompañó la enfermedad de un hijo que de cierta manera lo vio sufrir, lo va entregando, va entendiendo y va teniendo este proceso de duelo anticipado que sin duda es mejor para el duelo posterior. Entonces, yo creo que todos los procesos son distintos, pero sin duda que las etapas tampoco son matemáticas, se van de repente de una familia que tiene mucha rabia, de repente hay otra que no, que en realidad la aceptación llegó mucho antes de lo que pensábamos porque tuvo un proceso muy sano, pudieron hablar, pudieron prepararse, pudieron soltarlo. Entonces, yo te diría que la familia depende de cómo fueron los últimos meses, cómo fue esa enfermedad también, porque en el fondo hay familias que les ha tocado acompañar a un niño en una enfermedad crónica de años y hay otras familias que hay un diagnóstico de una enfermedad que es mortal para su hijo y son meses. Entonces, sin duda, los duelos son muy distintos. Como no podemos elegir como sea, lo más importante es acompañar la previa en el fondo y acompañar a esa familia para que viva este proceso de una manera lo más sana posible, de un equipo capacitado y que ellos puedan tener las conversaciones que necesiten tener, los tiempos que quieran tener y tomar las decisiones también que quieran tomar. ¿No? Bueno, un poco nos estás contando también y que quizás esta pregunta es la que corresponde hacerte. Si nos puedes contar un poquito entonces, desde el trabajo que ustedes realizan en la fundación, ¿cómo es el enfoque que ustedes le dan a ese acompañamiento antes y después de la muerte? Sí, mira, nosotros para contextualizar un poco, para que los que no nos conocen entiendan lo que nosotros hacemos en la Fundación, hace 23 años nosotros formamos una casa de acogida para niños oncológicos, que son niños que están recibiendo su tratamiento en el Hospital Calvo Maquena y en otros hospitales. Entonces en esa casa se acompañaba ese proceso de tratamiento, un tratamiento curativo, que por supuesto el cáncer siempre tiene el riesgo, los porcentajes de sobrevida son 70%. eh, Acompañamos ese proceso de una manera con mucha esperanza, tirando como toda la buena energía, acompañando a esa familia, pero obviamente prácticamente un cuarto de los niños inevitablemente morían. Entonces ahí cuando empezamos a investigar cómo podíamos acompañar esta familia de la mejor manera, en el fondo y empezamos a entrar a estudiar lo que son los cuidados paliativos, lo importante es que esta familia esté junta. Nosotros en la casa acogida teníamos al niño con un cuidador, entonces el papá o la mamá quedaban en otra región del país, los hermanos. Entonces, bueno, y ahí llegamos a este modelo que existe de manera internacional, que se llama un hospice pediátrico, que nosotros lo adaptamos a la realidad chilena. Es un modelo de Inglaterra, entonces obviamente hay mucho, la brecha es gigante en cuanto a cómo funciona el sistema de salud y cómo nos movemos nosotros también socialmente, cómo somos las familias en fondo en Chile. Entonces, tenemos nuestra casa de luz que la inauguramos hace 2 años y es una casa que recibe a niños en cuidados paliativos, no solo con cáncer, sino que con cualquier patología. Y ahí se hace un trabajo, y ahí vuelvo a tu pregunta, que lo que hacemos ahí es un trabajo de un acompañamiento súper personalizado, entendiendo que son familias que vienen con historias distintas, que la familia está formada de manera distinta, que hay papá, no hay papá, hay hermanos, hay abuelos, es una familia que viene acompañando esta enfermedad hace años o recién un diagnóstico previo. Entonces se arma un programa que decimos nosotros que es el programa personalizante, que tiene que ver con objetivos terapéuticos definidos para cada familia. A la casa de luz llegan niños que están en fin de vida, en la etapa terminal, como también pueden llegar niños con enfermedades crónicas degenerativas que necesitan un apoyo en un periodo determinado y después vuelven a sus casas. Entonces acá tenemos un equipo multidisciplinario, que son enfermeras, TENS, 24 horas, y de día tenemos una psicóloga, terapeuta ocupacional, trabajadora social, aparte de un equipo de voluntariado capacitado. Maravilloso lo que nos cuentas, Mónica. Y claro, yo me imagino que la cantidad de recursos ahí que tú nos cuentas, de recursos, sobre todo recursos humanos, que están muy bien inspirados y que conocen muy bien su trabajo, ¿no? Eh, pero desde ese punto de vista, y dado que esto es una experiencia que a lo mejor no está en el resto del país, este programa lo ven
De hecho, ahora tenemos conectadas personas de distintos lugares de Chile, incluso de distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Eh, es muy difícil articular un set de recursos o de apoyos que ustedes consideren esenciales para que una familia que esté en esta fase final de la vida de un hijo pueda sobrellevarla. Es posible quizás a lo mejor estableciendo ciertos mínimos para voluntarios o para la propia red que acompaña a una familia o que rodea a una familia, se puede llegar quizás a apoyar de buena manera. Sí, yo creo que si uno tiene la conciencia de la importancia que es el acompañamiento, se puede y no se necesita tanto. Claro, uno dice la cantidad de recursos. Obvio que el ideal es tener todo este equipo como multidisciplinario acompañando a la familia, pero yo creo que un voluntariado bien acompañado, también existe, no sé, por las ciudades compasivas que se han desarrollado en otra parte del mundo, que en el fondo son barrios que están formados y tienen voluntarios preparados para acompañar a otro. Entonces, creo que no tiene tanto que ver con los recursos, que por supuesto son importantes, sino que con la conciencia de la importancia del acompañamiento en un minuto así. Y de qué es lo que esa familia necesita y no lo que yo creo que ellos necesitan. Entonces hay que sentarse a escuchar lo que los otros necesitan. Ujú. Muchas gracias. Y voy a pasarme ahora a hacer algunas preguntas a Mario, porque yo sé que ustedes con la profesora Oum escribieron un libro muy bonito, ¿no? Sobre, para poder quizás explicitar reflexiones hacia los niños, dirigidos a los niños sobre la muerte. ¿Cuáles, a tu juicio, los principales desafíos que uno como adulto tiene cuando habla de un niño sobre la muerte? Es decir, aquí todo el crédito a Miley, ¿eh? A Miley O. Es decir, Miley. sí, sí, son ciertamente cosas que yo aprendí con ella, que se ha dedicado justamente a investigar desde la literatura infantil, es decir, Ujú, cuáles son las imágenes narrativas que están presentes en ese tipo de literatura que va dirigida a los niños y que está asociada al tema de la muerte. ¿Sí? Eh, y sobre todo ella, así que todos los créditos por favor a ella, es que una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno habla con los niños sobre este tema es la imagen que uno tiene de la niñez, ¿sí? Y que en algunos casos es pensar que como que son adultos inmaduros, como son pequeños y como que todavía no tienen la madurez para tocar ciertos temas, como que no hay que conversarles sobre ciertas cosas. Eh, y ella justamente como que resalta que ojalá que se entiendan a los niños y a las niñas como personas, ¿sí? Que tienen maneras de abordar los temas, quizás no con la profundidad, no con todo el conocimiento de una persona más adulta, pero que sí tienen la capacidad como de abordar ciertos temas de alguna manera. Entonces, como no atreverse a conversar con ellos sobre sexualidad, sobre el dinero, sobre enojarse, sobre morir. Es decir, es como un flaco favor que le hacemos nosotros a ellos, porque, insisto, lo dejamos como fuera de partes importantes de la existencia y no entender que ellos se acercan a ese tema a su modo. Entonces, que ujú, invitarlos a conversar, preguntarles cuáles son sus dudas, acompañarlos en eso, creo yo que debería ser como una de las misiones como fundamentales de las personas adultas, sea papá, mamá, abuelos, padrinos, en este tema con los niños. Así que lo peor sería que cuando ocurra, el niño como no sienta que es un tema hablable. ¿Sí? ujú, O que incluso dentro de sus capacidades conceptuales, imaginativas, simbólicas, no tiene, no tiene recursos para hablar sobre eso. Es decir, eso aísla mucho. Es decir, ujú, vivir en soledad un evento tan importante o creer que solamente se va a resolver en una relación como de uno a uno, es decir, que si yo estoy mal, tengo que ir al psicólogo. Es decir, si el niño está con problemas, tiene que ir al psicólogo o a la psicóloga. Es no darse cuenta de que
es el grupo familiar o el contexto en el cual se mueve el niño que ojalá le permita hablar sobre esto. Pero eso solamente está posibilitado en la medida en que nosotros los adultos creamos que ellos son, lo voy a colocar, insisto, entre comillas, como capaces de hacerlo. No igual que Sí. nosotros, no quizá con la misma, insisto, con la cantidad de información que tenemos nosotros respecto al tema, eh, pero sí, pero sí tienen muchas preguntas y en algunas de ellas, que son la mayoría, son preguntas de las cuales nosotros lo único que podemos hacer así que es casi como encoger los hombros y decirle, mira, nosotros tampoco sabemos, pero Exacto, permitirles es que lo que hablarlo. sí, sí, lo que te escucho decir justamente me hace tanto sentido porque es probable que también parte de esa no abordar el tema tiene que ver porque nosotros mismos los adultos no lo tenemos claro, ¿no? Y nosotros mismos tampoco lo tenemos elaborado. Y entonces le hacemos el quite, tal como le hacemos el quite al sufrimiento, al sentido de la Sí. vida y otras tantas cosas. Entonces, escucharte, claro, creo que es súper desafiante porque eso implica que también nos tenemos que mirar nosotros los adultos y decir, ya, para enfrentar también una conversación, tengo que poder tener yo también respuestas. Digo, Bueno, perdón, Peter, y no mm, solamente respuesta, sino que tiene que ver con, yo tengo que tener medianamente claro cómo abordo el tema yo, sí, porque puede ser que le esté haciendo el quita a la conversación, porque a mí me da miedo. Es decir, o que sienta que es un hecho doloroso porque las muertes de mis seres queridos han sido dolorosas y que creo que eso es lo mismo que le va a pasar a el niño con el cual mm, estoy conversando. Es decir, que no quiero como psicologizar esta conversación, es decir, no soy psicólogo y como mucho menos, pero es decir, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿cómo estoy yo con el tema? Es decir, y que eso es lo que me va a permitir a mí darme cuenta, mira, yo estos temas como que le voy a hacer el quite en la conversación con ellos. O tengo que ser súper consciente de que hay ciertas cosas que me han pasado a mí con ese tema para no metérselo a ellos. Es decir, como, y justamente respetar el ritmo de preguntas, de inquietudes que tienen ellos. Es decir, que, insisto, no quiero psicologizar la conversación, pero es como, mientras más claro tengas tú cuál es tu parada respecto al tema, es mucho más fácil saber qué cosas estás evitando y qué cosas puedes transferir en el caso de la conversación con los niños, pero porque el que lo tiene como inconsciente o el que no tiene claro o el que no lo tiene como previsto, eres fundamentalmente tú. sí. Y que a veces también incluso hay una especie de analfabetismo al respecto, porque no le hemos puesto nombre, ¿no? Otorgar palabras también, ¿Mm? enseñar palabras también puede ser tan útil, ¿no? Sobre todo desde un enfoque también de los afectos y de lo que nos va a ir Totalmente. pasando. Eh, Mónica, y ya que estamos hablando justamente de esto, ¿no? Y llevándolo a la triste experiencia quizás o al momento delicado que puede pasar un niño que tiene enfermedades terminales y que va a tener que asumir además su propia muerte, ¿no? ¿Qué relevancia puede significar esta apertura a hablar de la muerte o a estar disponible para hablar de la muerte, sobre todo con ellos? Es súper importante. Uno tiene que respetar mucho sus ritmos también, porque no todos los niños están preparados para hablar de su muerte. ¿Mm? Hay que esperar los contextos, pero generalmente hay que ir abriendo espacios de a poquitito y esperando lo que ellos quieran preguntar o compartir. Pero muchas veces los niños nos sorprenden también, porque yo veo, no soy yo la que tengo esa conversación, así que hablo desde lo que yo escucho de mi equipo y las reflexiones que compartimos, pero en el fondo cuando se abre una puerta los niños logran desahogarse y de repente uno cree que no entienden tanto y saben todo. Y hasta es un alivio para la que está al otro lado, porque al final había que solo permitir que la conversación se dé y escucharlo para que se logre desahogar. Generalmente, y la experiencia que tenemos nosotros es que los niños cuando saben que van a morir, su mayor miedo o su mayor dolor es qué pasa con sus papás, el sufrimiento de sus padres. Y por eso les cuesta tanto tener esa conversación con los padres. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de permitir o de gestionar para que ocurra, para que puedan tener esa conversación que sin duda va a disminuir el sufrimiento de ambos, tanto de los padres como del niño, asumiendo que esto va a venir, qué va a pasar después y tener esa conversación. No se logra siempre,
pero sí creo que es lo que tenemos que trabajar los que estamos ahí, en que ocurra. Obviamente es una conversación difícil y cuando uno, como adulto en el fondo también, y sumándome a lo que decía Mario y tú anteriormente, también hay que permitirse con los niños tener conversaciones en que uno no tiene certezas y que podemos decir, no sé, también me da miedo eso, que también lo acerca, porque al final también es un misterio y para todo es distinto y nosotros que tenemos niños, yo soy católica, pero también nosotros acompañamos familias que tienen otras creencias, entonces también hay que sumarse a lo que ellos creen y a la espiritualidad de cada familia. Entonces, por ahí un mundo que es un mundo precioso, que es infinito, yo creo, pero sí creo que son necesarias las conversaciones con los niños, tanto con los niños que van a morir ellos, como con los hermanos que están acompañando el proceso de muerte de su hermano menor o mayor. Ujú, ujú. ¿Y esto será un asunto solo de familia? Te lo pregunto ahora, Mario, a ti, porque también podría ser un tema que uno dijera ya, cada familia lo hablará con sus niños, cada familia abordará el tema de la muerte entre ellos, pero probablemente también como sociedad, ¿no? Estoy pensando en los educadores, estoy pensando en otros ambientes en donde las personas nos movemos, incluso también los niños se mueven en que el tema también está vedado. Pareciera ser que no hay en otros espacios tampoco ese abordaje, ¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, en los colegios. Es un tema que debiese, por supuesto, desde una perspectiva respetuosa con la familia también y todo, de qué manera pueden abordarse. Mira, como a moda de anécdota, estuvimos metidos hace un par de meses atrás en un proyecto de cómo hablar sobre la muerte con adolescentes y inventamos un juego como de roles para que se pudiera conversar sobre el tema. Lo Ujú. más difícil, más que crear el juego, más que las conversaciones con los estudiantes respecto a su experiencia de la muerte, que como que hablaban bastante fluido, fue conseguir la autorización de los papás en el colegio para que podamos conversar sobre eso. Es decir, Mm. que podríamos haber inven- invitado a conversar a cualquier tema y yo creo que los papás no iban a estar como tan alerta y tan como cuestionadores a ver, ¿y de qué van a hablar? ¿Y qué le van a decir? ¿Y qué le van a... Es decir, que es un... Es decir, obviamente que está asociado como al tabú de no conversarlo, pero creo yo que no necesariamente como algo negativo, sino porque como que nos produce muchísimo. Es decir, que los que hemos tenido muertes de personas que queremos mucho y las que extrañamos mucho eh, y que no hemos tenido la posibilidad necesariamente como de hablar de eso mucho o que alguien nos acompañe o que, es decir, inmediatamente que aparezca el tema, es eso lo que aflora. Y es como una sensación de que yo no quiero que las personas que yo tengo cerca, que quiero, que tengo que cuidar, y sobre todo si es como que son como más pequeños, como tengan esa sensación que he tenido yo. Yo creo que eso es lo que inmediatamente como eriza el lomo de los papás, de los abuelos, cuando uno se sabe que me gustaría conversar con su niño, con su niña, respecto al tema de la muerte. Es decir, pero es impresionante, ¿eh? Impresionante te digo, Resistencia, no, ¿no? sí, pero te digo, como, no es una resistencia como agresiva, sino que es una resistencia de que, pero ¿y por qué van a hablar de eso? Es decir, creo yo, en la misma sensación que tenemos nosotros de un tema no hablado, que cuando se abre, tenemos la sensación como que nos vamos a desbordar. Es decir, y como que y que desde el otro lado, alguien va a ser incapaz de contenernos en eso, ¿sí? Mm. Entonces, que me imagino yo que es como imaginar que eso le puede pasar a mi hijo o a mi hija. Obviamente que quisiera que no se hable sobre el tema, ¿sí? Ya. Pero, O sea, hablar y yo no voy a estar cerca quizás para contenerlo, ¿no? por ejemplo, exactamente, exactamente. Entonces, que si bien es deseable que exista algún tipo como de educación sobre la muerte, y que se pueda hablar en los colegios y se pueda hablar, como decía hace un rato Mónica, desde la biología, desde cuáles son las etapas que voy a pasar si alguien muere, desde que se puede ver desde las ciencias naturales, desde, ya no sé cómo se llaman las asignaturas en los colegios, pero Yo es decir, tampoco. como desde muchas áreas, en los colegios que son creyentes también pueden traer la dimensión religiosa,
Es decir, que en todas esas asignaturas se podría conversar sobre el tema. Sin embargo, si uno revisa en el currículum, en el currículum como formativo que por lo menos existe en Chile, y sobre todo, que lo más sorprendente, en el religioso, el tema de la muerte no está. Ujú. Mario, y ya que lo tocaste y con esto ya para ir concluyendo, porque ya llevamos hartos minutos en este programa, Mm. les voy a hacer una pregunta a los dos, ¿ah? Porque ya que Mario lo ha tocado, desde una perspectiva de una persona creyente, ¿no? Sea católico, cristiano, judío, que tenga el sentimiento religioso o una creencia religiosa, ¿no? Eh, ¿Es un elemento facilitador para abordar la muerte o más que un elemento facilitador, lo que hace es transformar, ¿no? La experiencia de la muerte o ambas cosas? No sé, ¿cómo lo ven Mario, cómo lo ves tú, Mónica? Mónica, dale ¿Yo? tú, sí, sí, si quieres, dale. Yo siento que sí es un facilitador, sin duda. Ya sea de cualquier religión o cualquier cultura, eh, aunque se habla poco, igual hay una respuesta a lo que significa el morir. Entonces, obviamente, hay un apego a eso en las distintas familias. Yo siento que sí es un elemento facilitador de todas maneras, en el fondo, y a la medida que la familia tiene más fe, eh, más se aferra a eso en ese momento. Y ese niño dice, voy a ir a estar con la Virgen si es católico. Entonces, obviamente hay esta falta de certezas y este misterio y este imaginario eh, da menos miedo, tanto al que está acompañando como al que va a morir. Sin duda, nosotros hemos tenido 32 familias en Casa de Luz en el tiempo que llevamos y todas tienen una espiritualidad de alguna manera que sin duda ha sido algo fundamental para ellos, de distintos lugares, en el fondo es a lo que se aferran en ese momento sin ninguna duda. Ujú. Sí, Mario. yo diría lo mismo. Yo partiría quizás de un poco más atrás. Es decir, que hablar sobre la muerte es hablar de una creencia, es Ujú. decir, la que sea, ¿sí? Es decir, no necesariamente una creencia religiosa. Es decir, por ejemplo, em, creer que todas las personas se mueren a los 80 años. Tú dices, ya, eso no es una creencia religiosa, pero sí que si tú lo crees, obviamente que aparece como un castigo divino o un castigo respecto del destino o una incongruencia de que se muera un niño. Resulta que las personas se mueren a todas las edades, ¿sí? Entonces, que puede ser que una creencia que es todas las personas se mueren a los 80 años, influye en la manera en la cual yo me enfrento al tema, ¿sí? Entonces, que sea una creencia religiosa o una creencia no religiosa, tener en cuenta cuál es el universo comprensivo de las personas que tengo yo delante respecto a este tema es súper importante, ¿sí? Es decir, eso como en términos como súper generales. Y creo yo que hay creencias y en eso, incluso creencias religiosas que pueden ayudar y otras que pueden no hacerlo, ¿sí? Ujú. Es decir, yo Ujú. no, para no alargarnos muchísimo, pero centrarnos solamente en la creencia o los cristianos o los católicos. Eh, Imagínate la muerte de un bebé. Es decir, puede ser que a mí me ayude mi creencia religiosa a sentir que está en paz y que puede ser que ahora esté con sus seres queridos y que esté con Dios y que esté acogido por los santos, por la Virgen y por Dios. Resulta que hay personas que creen dentro de la Iglesia Católica que los niños sin bautizar, es decir, no tienen como la misma, no sé, cercanía, incluso privilegios que los niños que están bautizados. Imagínate que eso que es una creencia religiosa, cuando se me muere un hijo y que no lo alcancé a bautizar, puede ser que esa creencia religiosa, en vez de ayudarme, me impida estar Mm. tranquilo, ¿sí? Sí. Entonces, por eso te digo que, es decir, la creencia es un asunto que las personas que acompañan a personas en proceso de muerte deberían tener siempre a la vista.
Es decir, ¿cuál es el imaginario? Lo decía recién Mónica. Es decir, que, ¿cuál es el imaginario que la persona tiene respecto de lo que va a pasar y de lo que va a pasar después? Y hay ciertas cosas que pueden ser incluso como que pueden hacer como ayudar como hasta el tormento, ¿sí? Es decir, Mm, como que yo viva con aún más angustia y dolor ese proceso. Y puede ser que hayan ciertas creencias que, si bien me pueden ayudar al inicio, pueden hacer algo que puede ser aún más grave, que es evitar que yo sienta dolor, sufrimiento o que no pueda vivir esas etapas que son naturales en cualquier tipo de duelo. Así que, entonces, como que la creencia, dicho así como titular, te juega como para los dos lados. Así que como que mm, en algunos casos incluso te puede evitar hacer algo que debería ser como súper evidente hacer, que es justamente decir, mira, ¿sabe qué? Se produjo una distancia, yo no lo voy a poder abrazar nunca más, el próximo cumpleaños de él no lo voy a vivir con él. Y puede ser que haya ciertas maneras de entender la experiencia religiosa, insisto, me voy a centrar en el cristianismo nomás, mm, eh, que te hagan como rápidamente como solucionar eso y decir, bueno, es que entonces está con Dios, entonces, por lo tanto, no es incongruente que si está con Dios, etcétera, etcétera, yo sienta dolor, pena, tristeza. Es decir, creo yo que quienes acompañan a familias o incluso a personas que están en proceso de muerte, el tema de la creencia debería estar como súper, es decir, deberían ser como súper sensibles a eso. Además de mm. el biológico, el psicológico, por supuesto, pero es decir, qué cosa la persona está pensando respecto de lo que va a pasar. Y en eso ojalá ayudarla, dentro de lo posible, a que lo manifieste y que sea algo que le ayude. Eso. Claro, ¿no? Y me imagino que también separar aquello que a lo mejor lo podemos creer y que lo podemos racionalizar de lo que efectivamente puedes sentir tú y experimentar incluso a nivel corporal más visceral, ¿no? Porque me imagino en el caso de una madre que ha perdido un hijo, por muy creyente que sea, incluso la puede conflictuar el hecho de que si yo soy creyente y sé que mi hijo está bien y que está con Dios y que está con la Virgen, ¿por qué siento este dolor tan tremendo, ¿no? Exactamente. Ahí podría incluso conflictuar a la propia persona que lo experimenta. Y bueno, yo creo que todos nosotros hemos estado cercanos a familias, a padres, a madres que han experimentado la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, y qué bueno poder conversarlo, ¿no? Tener que estos espacios que hoy día es a través de un Zoom de un YouTube en que nos estamos uniendo con las personas que nos están escuchando, también sean temas que los podamos llevar a la mesa de la once, que también lo podamos conversar a lo mejor en un trayecto en auto, mientras nos trasladamos a algún lugar, buscar los espacios, buscar los tiempos de otros también para conversarlo y conocer estas ayudas, ¿no? Yo creo que el libro, Mario, yo creo que podrías quizás hablarnos un poquito, solo para ir terminando un poquito, quisiera en 2 minutos, Mario, en 2 minutos, Mónica, que son iniciativas que algunas personas que están en este minuto escuchándonos, viéndonos, a lo mejor lo necesitan, ¿no? Y va a ser una ayuda para ellos en el proceso en que están viviendo. Mario, Mira, 2 minutos. sí, obvio, mira, algo te decía al comienzo, así que con Miley, con la profesora Miley O, lo que hicimos es que a través de la literatura infantil, ella y yo desde los textos bíblicos, es decir, de las afirmaciones que hace el Nuevo Testamento respecto a la muerte y resurrección de Jesús, vimos como cuáles podrían ser como textos, ayudas, preguntas que uno podría tener con los niños, no esperando que suceda algo, sino que para poder conversar con ellos como antes, y en el buen sentido de la palabra, como dotarlos de símbolos, narrativas, como amoblarles tanto la cabeza, el corazón y el espíritu, para que cuando pase algo, ellos tengan como como un repertorio de símbolos y narrativas para que ellos puedan expresar lo que sienten y piensan. Es como fundamentalmente eso. Entonces, junto con literatura infantil, algunos textos bíblicos, cómo conversar con los niños respecto de eso, y como dices tú, tener una conversación que
puede ser como más cotidiana, eh, y que no espere un evento trágico en donde cualquier cosa es más bien reactivo. Sí, Exacto. ¿Es un libro de libre acceso? ¿Hay sí, algún sí. link? No, 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 nada. Mira, lo pueden buscar a través de como internet. El libro se llama ¿A dónde van los que mueren? ¿Sí? No te preocupes, Y vamos a está, poner aquí abajito sí, el y link para es para que las de personas gratuito acceso. descarguen. Sí. Fantástico, muchas gracias. Y Mónica, cuéntanos quizás a lo mejor cómo puede acceder a alguien que necesita llegar a ustedes, ¿no? A Casa de Luz. Sí, bueno, primero que nada decirle que voy a bajar el libro al tiro porque no lo conozco y seguro va a ser de gran ayuda en la Casa de Luz. Sí. Y mira, súper importante tu pregunta porque en general las fundaciones y cuando hay una casa de acogida, la gente se imagina que es para familias de escasos recursos. Y sí, en primera opción, obviamente van a estar en Casa de Luz los que no tienen una casa adecuada, los que viven en una zona rural y no pueden acceder a un hospital, los que viven hacinados, obviamente que sí, pero entendiendo que cuando estamos acompañando a morir un hijo, pues primero que todos somos igual de vulnerables todos, porque el sufrimiento es transversal. Entonces, estamos recién por primera vez con una familia del sistema de salud privado en Casa de Luz y, y eso es como lo que yo quisiera transmitir, en el fondo que no tenemos que tener unas necesidades principalmente socioeconómicas para estar en Casa de Luz. Tan solo con decir no quiero que mi hijo muera hospitalizado, pero tampoco quiero que muera en mi casa. Y hay un lugar alternativo para el fallecimiento de un hijo, y que es un lugar rodeado de amor, con profesionales que vamos a acompañar, con un voluntariado, y pueden estar ahí también con su núcleo familiar, pueden recibir visitas, y está hecho para eso. Entonces, invitar a la familia, a los que estén pasando por un momento así, que es tremendamente duro, que en Chile, y es el primero de Sudamérica, existe un lugar que entrega esa contención. Entonces, no necesitamos estar en una situación vulnerable, socioeconómicamente vulnerable, sino que solo estar viviendo este proceso ya pueden acceder a Casa de Luz. ¿Se puede ser ¿Cómo voluntario? lo, también se puede ser voluntario y como esto tiene que ser muy responsable, para ser voluntario de acompañamiento se necesita una capacitación previa. Entonces también en casafamilia.cl está toda la información, tanto para ser voluntario, para ser socio, porque también necesitamos recursos económicos y Sí, para claro. acceder a nuestras casas también. Bueno, qué decirles a ambos, muchas gracias. Yo sé que quienes nos están viendo también es muy probable que estén quizás a lo mejor tratando de ayudar a otros y a lo mejor estos datos van a ser muy buenos para ellos. Eh, Genial el poder también haber conocido, ¿no? De estas iniciativas, del libro. Nada, felices de que nos hayan acompañado y bueno, y a ustedes que están también desde sus casas viéndonos, dejarlos muy invitados para el próximo programa y espero que este también lo hayan disfrutado y haya sido de su interés. Me despido y bueno, queden atentos a las actividades del Centro UC de la Familia que ustedes saben que por redes sociales siempre les vamos a ir avisando. Un abrazo a todos y buenas tardes. Muchas Muchas gracias. gracias.